Hola, muy buenos días. Por favor, ¿me pueden Buenos indicar si días. escuchan bien? A usted sí, buenos días. Perfecto. Serafín, Valentina del Sí. equipo de Campus Enor Chile. Ah, perfecto. Sergio y Eduardo se incorporan en un momento, ¿vale? Perfecto. Sí, vamos a esperar unos minutitos que se integren todos los que faltan y damos inicio. Ok, que me veía un poco solo aquí. Sí, no te preocupes, estaba chequeando. Me llegaron algunas consultas de algunos alumnos que tenían dudas para ingresar, pero ya estaríamos ok. Un par de minutos y damos el inicio. Ya, estimados, en honor al tiempo, vamos a dar inicio. Veo que se sumó una gran cantidad de personas. Bueno, primero que todo les damos la bienvenida en nombre del equipo de Campus AENOR. En este caso, vamos a realizar esta capacitación. eh, a ver, si discúlpame, me llegó una consulta por acá. Ah, no. Continuamos entonces. Bueno, me presento, mi nombre es Valentina Gallardo, yo soy coordinadora de operaciones del equipo de Campus AENOR y bueno, les damos la bienvenida a esta actividad de capacitación que fue planeada, ideada y gestionada solamente para ustedes como equipo de aeropuerto. El relator que va a estar a cargo de esta actividad es Serafín Carballo, ustedes ya lo pueden ver ahí en cámara. Esta capacitación se va a realizar el día de hoy en el mismo horario entre las 10 y las 12 y mañana en el mismo horario. El curso que ustedes van a realizar corresponde al curso de compromiso experiencia de cliente, ¿ya? Esto está pensado y creado para ustedes y gran parte del grupo que está acá también va a formar parte de una segunda aula que vamos a crear para que ustedes puedan participar en asincrónico. Sabemos que el equipo de jefaturas puede estar en las dos sesiones completas el día de hoy y mañana, pero que muchos de ustedes por temas laborales, en el mismo servicio que prestan, van a necesitar recurrir a la actividad grabada, ¿ya? Nosotros vamos a grabar la sesión de hoy día y de mañana y la vamos a posteriormente subir a una nueva aula para la cual les vamos a enviar el acceso correspondiente y ustedes van a poder acceder a esta capacitación en caso que entre medio de esta sesión o la de mañana tengan que ausentarse en algún momento, van a poder ingresar también en el aula asincrónica, ¿ya? Obviamente se va a hacer otra aula virtual, les vamos a enviar un correo con toda la indicación, las claves de acceso, así que ahí van a recibir más información de nosotros, ¿ya? Como les decía, la capacitación va a ser hoy día y mañana entre las 10 y las 12 horas. Si en algún momento necesitan retirarse, les pedimos que por favor lo dejen avisado en el chat para que ahí Serafín sepa con quién sigue participando y pueda hacer una capacitación mucho más interactiva, ¿ya? Si alguno de ustedes tiene alguna consulta con respecto a plataforma, pueden contestar el mismo correo por donde se les envió la bienvenida. Eduardo, te veo con la mano arriba. ¿Tienes alguna consulta? Sí, no, más que consulta, es primero que Ujú. nada agradecer a las personas que representan a todos los locales comerciales y las compañías que son parte
nuestro fondo de promoción que se dedica básicamente a la explotación comercial y que hemos tenido excelentes resultados en los últimos 5 años y la invitación es a la participación. Son 2 días de capacitación, son reuniones que son un poco más extensas a las que estamos acostumbrados, pero esto lleva consigo un reconocimiento, un certificado. Estamos una adelante de todos los aeropuertos del mundo. Les quería compartir que este año no solo pasamos del lugar 98 al 83 a nivel mundial, sino que somos el tercero de Sudamérica. Hemos ganado 2 veces el premio de Best Staff y esto es gracias a ustedes. Entonces la invitación es a que participen, que se ganen el certificado, porque más allá de lo que logre la empresa, ustedes se llevan un valor agregado como profesionales. Entonces estoy muy contento con la cantidad de personas que hay conectadas en este minuto y nada, no quiero quitarle más tiempo a ustedes, les pido disculpas, pero tenía que pasar este aviso No, no te porque preocupes. los conozco a todos y la verdad es que me interesa que ellos vayan hacia adelante. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. María Angélica. Simplemente darles la bienvenida a todos y a todas las personas que están acá hoy día conectados en esta capacitación. Gracias también a Serafín, que ha hecho posible preparar todo este material, a Sergio, que ha coordinado todos los astros para que esto se dé. Súper importante, y esto no sé si se habrá mencionado, pero también para que lo tengan en consideración, es la primera vez en AENOR que vamos a dar esta capacitación. Es la primera vez que a nivel mundial AENOR está dando esta capacitación y es para ustedes, está preparada para ustedes. Nuestro objetivo es que Aeropuerto Nuevo Pudahuel y todas las marcas asociadas en este gran proyecto puedan tener un reconocimiento totalmente diferenciado a nivel internacional a través de esta certificación, que insisto, es una norma nuevísima. Este es un desafío algo más alto, es un peldaño más alto de los que hemos ya cursado antes, y por eso es que yo pido mucho hincapié en la intención, en la atención que puedan poner en este proyecto, y es fundamental lograr la buena comprensión, ¿no? de la parte teórica, que es lo que vamos a ver hoy día, que es de la especificación, la norma. Por supuesto, el material va a quedar en la plataforma, por supuesto vamos a estar presentes para poder atender y resolver, abordar alguna duda, pero aquí, sin duda alguna, la mayor cantidad de esfuerzo y de dedicación es por parte de cada una de las personas que están acá conectadas, ¿ya? Así es que, otra vez, bienvenidos y que aprovechemos todo este gran curso. Gracias. Gracias, María Angélica. Bueno, como mencionaba tanto Eduardo como María Angélica, esperamos que este curso sea de mucho provecho para ustedes. Les voy a dejar en el chat mi correo directo. Como coordinadora me pueden escribir por cualquier consulta que tengan con respecto a plataforma, dudas con el ingreso, cualquier error que presenten, me escriben directamente y les podemos dar la asistencia que requieran. Y bueno, con eso, Serafín, estaríamos ok para que puedas iniciar la clase. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas. Buenos días. Siento no estar al lado de Eduardo y de Sergio, pero bueno, estamos unidos por la distancia. Es un placer para mí abordar este curso en estas 2 jornadas para intentar explicar cómo ustedes pueden implementar en sus negocios y en el propio aeropuerto esta especificación de AENOR de compromiso con la experiencia de cliente, ¿vale? Es una especificación basada en 2 normas internacionales y que veremos, espero, a lo largo del curso de estos 2 días, las ventajas que puede tener esta especificación. Me presento brevemente, soy Serafín Carballo, trabajo en España en el conocimiento, soy consultor, aprobé la carrera de biología y me doctoré en su momento, y como soy muy mayor me ha dado tiempo a hacer muchas cosas a lo largo de mi vida, y bueno, pues ese que tienen ahí soy yo, desde auditando cosas para Enor ahí vestido de cirujano, aunque esté en una industria de sándwich, no en un hospital, a mi deporte que es la montaña, y bueno, en mi correo lo tendrán al final, está en la documentación y si no, luego lo pongo en el chat, ¿vale? El objetivo de este curso es que ustedes puedan aprender a implantar esta especificación
de compromiso con la experiencia de cliente en las tiendas y en el propio aeropuerto, ¿vale? Yo intentaré transmitirle las herramientas básicas para alcanzar esa excelencia, pero siempre recordando que la herramienta es la ayuda. Sin innovación, sin trabajo, sin creatividad, estas herramientas no son suficientes. Hace falta su bien saber hacer, ¿vale? Su dedicación al cliente, su observación de sus clientes para poder diseñar, incluso su cariño a esos clientes para poder diseñar estos servicios excelentes que den experiencias excelentes. Lo que hace la especificación es ayudarnos, darnos una estructura, un esqueleto sobre el cual construir cosas que nos diferencien y que hagan que nuestros clientes, nuestros viajeros nos recuerden y hablen bien de nosotros, dado esa buena experiencia. Vamos a hablar de certificación. La certificación a nivel mundial es una actividad privada en el sentido que no la pueden hacer los estados ni las administraciones, sino entes privados con o sin ánimo de lucro. Eso ya va a depender en función de los países y es libre. Es decir, no hay limitaciones para que se constituyan empresas o entidades de certificación. ¿Qué certifican? Normas. Las normas, las que hemos visto como UNE, o si queréis más como ISO, son normas creadas por grupos de certificación, de normalización, perdón, grupos de normalización para hacer la norma, ¿vale? Donde se recogen todos los grupos de interés. Estas normas son públicas y son accesibles y están a disposición de cualquier persona y de cualquier empresa alrededor del mundo. Aparte de estas normas públicas, las entidades, como ENOR y otras, pueden crear documentos que ya no serían normas, son especificaciones, privados, cuando creen que este modelo mejora o puede aligerar o puede mejorar la eficacia de algunas certificaciones, ¿vale? Siempre entendiendo que esta certificación, ya sea de calidad, de seguridad, de medio ambiente, de las miles y miles de cosas que hay, es voluntaria. Si ven ahí las comillas en la palabra voluntaria, es porque en determinadas situaciones y en determinados sectores hay que reconocer que la voluntariedad de estas certificaciones es menor. Hay sectores como la automoción o el sector aeroespacial en la parte técnica, la parte de aviones y navegación aérea y demás, donde, bueno, decir que estas certificaciones son voluntarias se queda un poco corto, ¿vale? Porque los grandes compradores, los grandes clientes del sector las van a exigir. Y eso en España, y perdónenme si suelto alguna españolada, decimos donde manda patrón no manda marinero. Es decir, si tu gran cliente te pide una certificación como condición sine qua non para trabajar con él, pues evidentemente tendremos que estar por ahí. Pero a priori no debería ser obligatorio en el mundo, digamos, público, ¿de acuerdo? Para ser dentista o para tener un restaurante o para tener una tienda, los estados no van a exigir normas porque son voluntarias. Pero en el desarrollo de actividad privada, pues es un juego de necesidades, de exigencias, igual que se reflejan en los contratos mercantiles. Esta especificación recoge los requisitos que van a permitir a una organización, a una empresa, definir, implantar y comunicar el desarrollo y aplicación de servicios extraordinarios, enfocados lógicamente a sus clientes. Es aplicable a cualquier tipo de organización, ya sea pública o privada, con o sin ánimo de lucro, y esta especificación es integrable con cualquier otro sistema de gestión que la organización, la empresa, tenga implementado, ¿vale? Pues si estamos ante una empresa que tiene una certificación de calidad ISO 9000 o de medio ambiente ISO 14000, de gestión de riesgos, esta especificación y las normas sobre las que se apoya
son perfectamente integrales, ¿vale? Integrables, ¿vale? No nos van a pedir requisitos adicionales en las otras normas. En estas evidentemente, evidentemente sí. Como decía, la especificación compromiso de experiencia de cliente bebe de tres fuentes, ¿vale? Una, la UNE ISO 23592, que es la norma de requisitos, ¿vale? La ISO TS 24082, que es la norma de diseño, y una aplicación legislativa que no es exigible fuera de la Unión Europea. En España ya está publicada en el BOE porque deriva de una exigencia de la Unión Europea, que es la Ley de Servicios a la Ciudadanía. Como este es un requisito europeo, fuera del territorio de la Unión Europea no se exige, pero sí a las empresas que tengan sede ya sea en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, ¿vale? La base fundamental son estas dos normas UNE, que son ISO y que tienen muchos requisitos. Por eso de ahí la necesidad, la conveniencia de aterrizar estos requisitos en una especificación, ¿vale? Estas normas, como digo, son largas, pero la mayoría de los requisitos no son totalmente obligatorios. Utiliza en el castellano español repetidas veces la expresión debería. La organización debería. Cuando una norma dice debería, debe entenderse que es una recomendación. Cuando una norma dice debe, la organización debe hacer una auditoría interna, debe entenderse que es una obligación. Estas normas, como son de excelencia en la gestión, están obviamente muy cercanas al mundo dinámico que es el marketing, ¿vale? La cercanía a ese cliente, a esas necesidades, a esa diferenciación, no llega a exigir apenas requisitos, sino los deja ahí en los debería. ¿Cuál es la ventaja de la especificación privada de ENOR? Bueno, que eso lo aterriza ayuda a la organización a tener unos requisitos mínimos, ¿vale? De una manera estructurada, de una manera, yo diría que inteligente, y que ayuda, por lo tanto, a esa implantación, reduciendo la incertidumbre, ¿vale? Que va a suponer acercarse a una norma que tiene muchísimas páginas, ¿vale? Que ofrece muchísimas posibilidades, pero que a veces te termina despistando de esa enorme variedad, ¿vale? Además, la especificación permite una evolución en tres niveles de desempeño que veremos, con lo cual, dentro de lo que es excelencia, y por lo tanto nunca nada muy básico, sino algo que tiene un nivel, digamos, mínimo, permite ese desarrollo, esa evolución, ¿vale? La especificación acompaña a la empresa en su camino y buscando eso que la norma define como deleite, que ahora veremos exactamente cuál es el significado, que va más allá de la calidad del servicio, porque estamos buscando sorprender. Si utilizan las normas como referencia, verán que la norma en cada gran apartado describe el contenido, básicamente, despliega una enorme cantidad de requisitos opcionales, que son los debería, y sugiere prácticas. Lo que tiene que hacer la empresa, pero con la ayuda de esta especificación, es, evidentemente, seleccionar sus estrategias y desplegarlas, implementar una serie de prácticas que ya se le sugiere y utilizar una manera específica de diseñarlas, pero más sencilla que en la norma completa de diseño, la ISO TS. Y lo que en el caso que nos trae hoy y mañana aquí, hay una excepción, que es que la ley española 1025 no va a ser exigida por el hecho de estar fuera de la Unión Europea. Ustedes saben que la Unión Europea tiene una incansable dosis de legislación continua. Es verdad que con buena intención, pero cubriendo muchísimos aspectos de la vida de los ciudadanos europeos y a veces
pues ¿qué quiere que les diga complicándonos esa vida, ¿vale? Estos son los 3 niveles que hemos identificado. El primero, experiencia de cliente excelente, un poquito más arriba, experiencia de cliente excelente personalizado y un escalón superior de experiencia de cliente sorprendente. Para el primer escalón, lo que pedimos es cumplir una serie de requisitos obligatorios derivados de la norma 23592, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Más unas pautas básicas de diseño, ¿vale? Que están extraídas de la norma ISO-TS, lo basiquito. Si alguno tiene experiencia con ISO 9001, la norma de calidad, pues recoge los campos básicos en un servicio del diseño para la calidad. Sumado a eso, a esos requisitos obligatorios que están completamente definidos, se pide a las empresas que extraigan de las prácticas que recomienda o que ofrece la norma 23592, que son muchas, extraigan al menos 3 de cada uno de los principales apartados, de tal manera que desarrollen al menos 12 prácticas como mínimo, aquellas que se adapten mejor a la estrategia, a los recursos, al enfoque de negocio, al tipo de negocio, etc. El siguiente escalón es idéntico al primero, solo que en vez de pedir que haya 3 prácticas adicionales por cada uno de los bloques, pedimos 6, por lo tanto 24 prácticas adicionales. Que estas sí, son completamente libres a elegir de todas las que proporciona la norma 23592. Y el escalón superior es contemplar el anterior más utilizar toda la norma de diseño, la ISO-TS 24082, que desarrolla una mecánica complicada pero eficiente para diseñar servicios excelentes, ¿vale? Nosotros creemos que alcanzar el primer nivel con esta capacitación y un poco de ayuda y con un enfoque estratégico por parte de las empresas, bueno, pues es alcanzable para casi todo el mundo. Sí me gustaría enfatizar que muchos requisitos se pueden responder con herramientas muy sencillas y que además herramientas sencillas pueden responder a su vez a varios requisitos, ¿vale? Es decir, no hay que hacer las cosas complicadas. Pablo Picasso, el pintor español del siglo XX, el autor del Guernica, entre otros, decía, a los 14 años pintaba como un hombre, tardé toda una vida en pintar como un niño. Y yo suelo utilizarlo como un ejemplo de que la sencillez en el planteamiento de estas herramientas nos va a llevar más lejos que la complejidad. Porque luego para complicar las cosas tendremos siempre tiempo, ¿vale? Aún así, sigo sin recomendar la complejidad. Solo tranquilizarles que este lenguaje que usan a veces las normas y esta cantidad de requisitos puede parecer un volumen de trabajo importante, que sin duda lo va a tener, pero no insalvable, no insalvable. Insisto en que la sencillez en los mecanismos seleccionados les va a ayudar. Y yo intentaré ponerles ejemplos especialmente sencillos, porque de nuevo, pues herramientas más complicadas van a estar siempre ahí a su disposición. Los términos que vamos a utilizar están extraídos de la norma 23592, ¿vale? Estamos hablando de excelencia, que es la capacidad, las capacidades que tiene una empresa para ofrecer servicios excelentes de forma consistente, ¿vale? De forma continuada. El servicio excelente es el resultado con un alto nivel de prestación de un servicio para crear experiencias extraordinarias que conducen al deleite del cliente, ¿vale? Estamos más allá de la calidad, estamos más allá de entregar un producto o un servicio correcto que se corresponde con nuestro compromiso, esto es al fin y al cabo la calidad, sino que vamos más allá, queremos
queremos conseguir ese o, se dice en Agile, en los métodos de Agile muchas veces, o la serendipia en Design Thinking de, me han llegado, ¿vale? Las normas hablan de co-creación, refiriéndose a la participación activa de los grupos de interés en el diseño, la prestación y la innovación del servicio. De alguna manera, integrar a nuestros grupos de interés cuando estamos preparando un servicio excelente. Es evidente que no podemos poner a trabajar a nuestros clientes para nosotros, pero sí podemos hacerles partícipes de nuestros ensayos, de nuestras, hacerlos partícipes de que pueden probar servicios o productos que están en ensayo y darnos su retorno. Exactamente igual que proveedores que evidentemente nos pueden suministrar nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos productos que a su vez podamos trasladar a nuestros clientes. Piensen ustedes que su cliente en muchas ocasiones va a ser un viajero frecuente, es decir, que va a conocer muchos aeropuertos en el mundo y que de alguna manera podríamos extraer conocimiento, ideas de ese cliente que ha recorrido muchos aeropuertos, ya sea de forma vacacional o de forma presencial. El cliente para estas normas es la persona o organización que puede recibir o recibe un producto o un servicio. Esta sí es una definición habitual de las normas de calidad. El cliente no tiene por qué ser el que pague el servicio, ¿vale? Puede recibirlo y que lo pague un tercero, ¿de acuerdo? Puede ser una persona que reciba también indirectamente un producto o un servicio, pues piensen en alguien que adquiere un producto para un familiar. Entonces, todas estas figuras que están alrededor de la venta debemos conocerlas y debemos tratarlas, ¿vale? Porque al fin y al cabo van a condicionar parte de esa experiencia, ¿vale? Evidentemente al cliente lo vamos a tener delante, a la persona que va a recibir el obsequio en Argentina de lo que he comprado en el aeropuerto de Santiago, no lo voy a tener delante, pero voy a tenerla que considerar. El deleite de este cliente son emociones, palabra importante en excelencia, emociones. Es decir, no tanto racionalidad siempre, ¿vale?, sino emotividad. Y esto en marketing, ustedes lo saben mejor que yo, es muy importante, ¿vale? ¿Qué impacto emocional somos capaces de conseguir en nuestro cliente respecto a la valoración que hacemos de él, a las expectativas que tenía, si las hemos superado o nos hemos quedado empatado, como en el fútbol, o en el peor de los casos, incidente de calidad, no hemos llegado a conseguirlas, ¿vale? Por lo tanto, vamos más allá de la calidad. La calidad te diría, bueno, pues el servicio de calidad es entregar una botella de ron envuelta, protegida para evitar su rotura y empaquetada adecuadamente para que la pueda transformar, la pueda transportar. Eso es calidad, ¿vale? Eso es calidad. ¿Es deleite del cliente? Pues tendremos que darle la vuelta a ver cómo transformamos, somos capaces de transformar esa venta de una botella de un licor en una experiencia satisfactoria, en una experiencia wow. Claro, me dirán, es que eso no es fácil. Evidentemente, nadie ha dicho ni les dirá, y el que les diga les engaña, que esto es fácil. No es fácil sorprender a los clientes, no es fácil sorprender a viajeros frecuentes, ¿vale?, que muchos han visto mucho por el mundo, dentro además de las limitaciones espaciales, físicas, de seguridad, etcétera, que tiene una tienda, que tiene un aeropuerto en general. La experiencia de ese cliente, venimos de emociones, pues la experiencia es la percepción que nuestro cliente tiene después de haber interactuado con nosotros, ¿vale?, con los productos, con los servicios,
Incluso, fíjense, aunque no haya realizado la compra. Si volvemos a la definición de cliente, persona que puede recibir o puede recibir, ¿de acuerdo?, un producto. El recorrido de cliente, pasillo de cliente, customer journey, es un conjunto de experiencias que tiene un cliente con una organización, con una empresa, con sus productos y servicios, ¿vale? A mí me recuerda, he visto que lo llaman de diferentes maneras en mucha bibliografía, es una especie de mapa de procesos pero aterrizado, ¿vale? Veremos un par de ejemplos. ¿Qué ocurre desde que el cliente nos localiza, que para eso nos tiene que localizar, primer punto de la excedencia, ¿vale?, que nos vea, se decide a acercarse a nuestra instalación, pasea nuestra instalación, ve nuestros productos, ve a nuestros empleados, ve nuestros servicios, piensa, selecciona, paga y sale de nuestro alcance, ¿vale? Todo eso sería el pasillo de cliente. Trocear eso, utilizarlo para probar nuevos productos, nuevos servicios, etcétera, es una herramienta que les recomendaremos utilizar y que las normas nos están pidiendo. Bien, han visto que me refería antes, cuando hablaba de servicio excelente, que hay 4 apartados en la norma, 7.1, 2, 3 y 4, que son los 4 pilares de la norma 23.592 de excelencia, que es de la que toma base nuestra especificación. ¿Vale? Pues estos son los requisitos que recoge básicamente esas 4 patas, ¿vale? La primera es la estrategia y liderazgo de la excelencia en el servicio. Va a hablar de cuál es la visión y misión y estrategia de una empresa que está prestando sus servicios. Va a recoger cuál es el liderazgo que la dirección ejerce y cuál es el compromiso que esta dirección tiene con esa excelencia. No sé si alguno de ustedes ya a lo mejor se han asustado, visión, misión, estrategia, liderazgo y compromiso de la dirección. No hay que ser una multinacional, no hay que ser una empresa grande, lo veremos, para tener una visión y una misión aterrizadas, una estrategia que simplemente es cómo hacemos, cuál es el espíritu y qué reglas nos damos para hacer las cosas bien, y una dirección que no tiene que ser el CEO no tiene que ser Elon Musk en X, es un señor importantísimo, sino que las personas que tienen capacidad de dirección de otras personas tienen que tener ese liderazgo y ese compromiso. La segunda columna es la cultura de la excelencia en el servicio y el compromiso de los empleados. Tener una cultura de excelencia que esté definida, aterrizada, extendida, comunicada, implementada. Porque si tenemos una cultura de excelencia, como pasaba a veces con las políticas de calidad, puesta en una pared que nadie lee, y si alguien la lee y no la entiende, no sirve para nada. Cuando hablamos de servicios, los empleados, los trabajadores siempre somos parte esencial de cualquier organización, pero evidentemente las organizaciones, las empresas que están frente al público, todavía más es importante que tengamos trabajadores empleados comprometidos con esa excelencia, desde la captación del reclutamiento a la formación, la capacitación que se recibe, a su capacidad de escuchar a los clientes, etc. Y las normas y la especificación nos dice que intentemos medir el compromiso de estas personas y lo unamos a sistemas de reconocimiento y agradecimiento, que no tienen, y lo veremos, que ser necesariamente mecanismos económicos. Hay otras vías, los económicos, los bonus, etcétera. También, al fin y al cabo, como decía un jefe mío, los resultados económicos son el indicativo de que una empresa está haciendo bien las cosas.
¿vale? Pero no siempre son solo los indicadores económicos. Hay otros elementos que pueden entrar en juego para que los empleados, para que los trabajadores se vean reconocidos. El tercer pilar es crear experiencias extraordinarias para el cliente, ¿vale? Y esto es, yo diría que lo más complicado, ¿vale? Cómo pensar, cómo sorprender, cómo dejar totalmente satisfecho a ese cliente que, insisto, en muchos casos va a ser un cliente internacional, con mucha experiencia, con mucha capacidad de selección, con mucha capacidad de valorar y de comparar. Entonces, para poder tener experiencias extraordinarias necesitamos comprender al cliente, ¿vale? Hay que ponerse en lugar del cliente, de sus necesidades, de sus expectativas y de sus deseos, cosa que va a ser necesaria, pero no suficiente, ¿vale? Es decir, los clientes no siempre vamos a saber lo que queremos, ¿vale? Eso es la parte fácil, ¿no? Hombre, yo echo de menos que haya un par de sillones donde pueda sentarme mientras me pruebo una prenda. Si eso nos lo dicen, pues es fácil, ya lo sabemos. La cuestión está en sorprenderle, ¿vale? En suministrarle aquello que él va a valorar, le va a sorprender, pero no está en su primera intención de mandarnos. Eso es lo que hace diferentes a las compañías. Diseñar y renovar esas experiencias extraordinarias y introducir la innovación en esos servicios extraordinarios, o también llamémosle, si queremos, mejora continua. Y la cuarta columna y última es la operación, ¿vale? La excelencia en la operación del servicio, para no quedarnos en palabras, sino yo tengo una estrategia, tengo unos empleados alineados, he creado una serie de experiencias extraordinarias, pero además las tengo implementadas, ¿vale? Y soy capaz de medir cómo lo hago, cómo impacto, si estoy cumpliendo, si realmente estoy incrementando mi cadena de valor y si uso KPIs, indicadores, que me van a ayudar a aterrizar cuál es esa excelencia del servicio al cliente. Teniendo en cuenta, vamos, hemos de reconocerlo y considerarlo, que estamos hablando de emociones, ¿vale? Las emociones no siempre se traducen a KPIs con facilidad, ¿vale? Pero vamos a tener que hacer un esfuerzo, ¿vale? Hablaremos de cómo utilizar medidas indirectas, ¿vale? Para conseguir aterrizar esos elementos subjetivos, pero no por ello menos importante. Giorgio Merli, que era creo que no ha fallecido, aunque ya debe ser muy mayorcito, un consultor italiano muy, bueno, como todo lo italiano, muy extrovertido y muy fashion, decía en los años 80, el cliente es el monstruo, ¿eh? Porque siempre quiere más, ¿de acuerdo? El cliente nunca se va a quedar satisfecho. Es nuestro desafío mantener esa satisfacción. Más en un mundo, y esto sí deben tenerlo en cuenta, donde copiar es muy fácil. Es decir, si siguiendo con el ejemplo tonto, que espero que me perdonen, de poner dos sillones, dos butacas para que el cliente pueda probarse alguna ropa, etcétera, eso no lo pueden copiar con facilidad el de al lado, ¿vale? No hay más que mirar, oye, mira lo que ha hecho. Lo que va a ser mucho más difícil de copiar es toda esta estructura de un liderazgo, unos empleados, un diseño de experiencias extraordinarias y una medida de las cuales, ¿vale?, para alcanzar la excelencia. Eso es lo que no nos van a copiar. El resto nos lo van a copiar muy rápidamente, ¿vale? Y a eso, y lo mismo les aconsejo a ustedes copiar, ¿vale? Es decir, si viajan por ahí y ven una buena idea, mientras no tenga una protección legal, evidentemente sigan adelante.
Lo que aquí en España de broma a veces a mis alumnos de la universidad les digo R+D, que no es Research and Development, es robo y desarrollo. Yo veo una idea y digo, oye, esto lo puedo adaptar a mí, a mis procesos, a mis servicios y a mis clientes. Como ya les decía, la clave son estas experiencias reales extraordinarias. Todo esto que hemos visto hasta ahora son herramientas y lo que vamos a necesitar son resultados, ¿vale? El tener una máquina muy bien engrasada, una máquina muy perfecta para generar experiencias, pero que no somos capaces de dar con la tecla, pues va a servir para poco, ¿vale? Es verdad que, como decía, este cliente no siempre va a ser tan agradecido como nos gustaría a todos, pero nos lo avisó Giorgio Merli. Es el monstruo, es el que manda, es el que nos puede recomendar, es el que nos puede volver a visitar, aunque sea un cliente tan especial como es el de un aeropuerto, ¿vale? Que no es un cliente, digamos, repetitivo, excepto algunas excepciones, ¿vale? Pero que sí puede volver, que sí puede hablar de mí en Fiumicino y decir, estuve en Santiago de Chile, compré o estuve en tal servicio de restauración y joder, fue excelente, ¿vale? Eso corre hoy en día como la pólvora porque el mundo evidentemente está ultra comunicado, ¿vale? Aunque lo malo corre más deprisa, todo hay que decirlo, lo bueno también corre. Bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos base y obligatorios de esta especificación de AENOR, ¿vale? Aquello que sí o sí, mm, yo no se me ha ocurrido ninguna excusa que diga, en mi caso no es aplicable, que sería la única manera de no aplicar alguno de los requisitos, decir, "Mira, es que aquí no es aplicable". Bueno, por los requisitos obligatorios, yo creo que ninguno es susceptible de no aplicabilidad, ¿vale? En todo caso, si alguno de ustedes cree que en su proceso, en su negocio, alguno es que no es aplicable, pues por favor compártalo con nosotros y yo intentaré dar la respuesta o en el acto o después. Yo sé algunas cosas, no sé todo, evidentemente. Mi compromiso es responderles a todas las preguntas que ustedes puedan hacer, pero si no sé la respuesta, sí tengo una lista larga de contactos a los cuales encontrar aquella persona que sí sepa más que yo de un determinado aspecto y poder responder o bien mañana o bien por otras vías con un poquito de retraso. Bien, este es el resumen de los 13 requisitos obligatorios, que es lo que vamos a desplegar a lo largo de estos 2 días, ¿vale? Dentro del apartado 1, la misión, visión, valores y estrategia en la excelencia del servicio, el uso de los comentarios de los grupos de interés para desarrollar objetivos de excelencia, que los objetivos se comuniquen a los grupos de interés, el definir ya dentro del 2 una cultura de excelencia que esté desplegada, que sea coherente y comunicada a esos grupos de interés, que se utilicen herramientas para seleccionar las personas más adecuadas, más alineadas con la excelencia en el servicio en los procesos de contratación, disponer de un programa de formación continua para los empleados sobre excelencia en el servicio. Aquí estos 6 que llevamos yo creo que son aplicables: definir misión, visión, valores y estrategia, preguntar a los grupos de interés, que los objetivos de excelencia estén comunicados. No hay que ir persona a persona, puede estar en una web, puede estar en una comunicación estática. Crear esa cultura de excelencia, seleccionar personas que sean las más adecuadas para estar frente al público y tener un programa de formación continua que no implica que sea un gran programa de formación continua,
¿vale? No necesariamente tiene que ocupar decenas de horas, pero sí recordar poco a poco, de una manera continua, aunque esto luego es verdad que se suele traducir en anual, esa capacitación de los empleados. Utilizar encuestas internas, otras herramientas para recibir información de retorno de los clientes respecto a cómo nos comportamos como organización y en especial de los empleados. De nuevo vamos a lo que en inglés hablan del front office, ¿no? Pensemos sin duda que la percepción de calidad, de excelencia de cualquier tipo de organización va a pasar por esas personas. Ya es un poco antiguo, pero el Jan Carlson, que fue el CEO de Scandinavian Air Service, es el inventor del minuto de la verdad. Carlson, que sacó de la quiebra a Scandinavian Air Service, la línea aérea escandinava, en los años 80 también, es el inventor del minuto de la verdad. Y él dice que en el primer minuto que hay de contacto entre un cliente o un potencial cliente y una persona de su compañía aérea, hay una primera construcción de una idea, positiva o negativa, que luego es difícil de desarmar, ¿vale? Si lo tomamos por la parte buena, quiere decir que si ese primer minuto, ese primer contacto que decía Jan Carlson es bueno, va a ser también difícil desmontar esa bondad de ese primer impacto. Siento quitarle el romanticismo, pero es verdad que Carlson saca Scandinavian Air Service de la quiebra porque también adquiere muchas máquinas quitanieves que permiten en el norte de Europa, Suecia, lo que es la Escandinavia europea en general, despegar a sus aviones en condiciones climáticas adversas, que son las habituales durante muchos meses allí. Tiene un libro que todavía yo creo que se puede encontrar, que es el del Minuto de la Verdad, y dentro de que es un CEO, un director general, ha quedado como un gurú en lo que en su momento a servicios de calidad, y ahora caminamos hacia la excelencia. El octavo requisito, evaluar de forma regular la orientación del servicio al servicio de los empleados, ¿vale? Medirla. Utilizar un sistema de escucha de la voz del cliente, que son cosas, al final, si ven, son cosas básicas. Escucha y mide lo que hacen tus empleados, escucha lo que te dice tu cliente, sé proactivo, usa la herramienta de pasillo de cliente para nuevas experiencias. Aquí ya estamos en la parte de la creación. El tercero, desplegar en toda la organización, tanto la organización funcional, la regional, hacia arriba, incluso en la cadena de valor, el concepto de experiencia de cliente, ¿vale? Tenemos que decir también a nuestros proveedores que ellos están en la misma cadena que nosotros para obtener esa experiencia, ese deleite, y que se la juegan igual que nosotros en ello. Tener un sistema de indicadores de la excelencia, la cuarta columna, y por último, diseñar experiencias de cliente en base a la norma ISO TS 24082, pero con unos requisitos mucho más reducidos, mucho más claros, mucho más fáciles de seguir, que tiene la especificación de AENOR, ¿vale? Pues este es el resumen de los 13 requisitos obligatorios, y nos queda la selección, que será al final de la jornada de mañana, la selección de esas prácticas voluntarias que, como digo, la norma nos suministra en gran cantidad, y que ahí sí dejamos que la empresa adopte, seleccione aquellas con las que se encuentra más cómodo. Nosotros lo que haremos es una sugerencia de las que creemos que son mejores para ustedes, ¿vale? Pero tendrán libertad para elegir aquellas, obviamente que no estén entre estas ya obligatorias. Bueno, pues vamos a desplegar en la primera columna, que es la de estrategia y liderazgo, ¿vale?
lo que nos dice la especificación de la norma es que tenemos que definir visión, misión y estrategia. ¿Qué es la misión de una organización? Pues es aquello que determina la razón de ser de nuestro negocio. Lo que nos hace diferentes al resto de compañías, que tiene una visión, lo veremos, a medio y largo plazo, y que muchas veces no se corresponde con la primera vista que nos puede dar un negocio. Lee Iacocca, cuando era CEO de la General Motors, le dijeron, bueno, su compañía, la misión de su compañía es fabricar coches. Y Lee Iacocca, que era un yanqui muy tejano, con un puro siempre, o casi siempre en la mano, y digo, así un tío grande, dijo, no, la misión de mi compañía no es fabricar carros, ¿vale? La misión de mi compañía es transportar personas. Hoy es con carros, ¿vale? Mañana no sé con lo que será, ¿vale? Y cuando Lee Iacocca hablaba de esto, evidentemente, esto es en la década de los 70, 80, bueno, pues no había patinetes eléctricos, ¿vale? Y ahora sí, ¿de acuerdo? No quiere decir que General Motors tenga que fabricar patinetes eléctricos, pero sí fíjense en qué inteligencia de negocio tiene situarse en esa misión. Si Kodak al finales del siglo XX lo hubiera tenido más claro, no habría sufrido la debacle que sufrió. Si Kodak estaba centralizada en la película de fotografías, cuando hubo una alternativa, fundamentalmente la fotografía digital, al no tener clara la misión, que yo creo que debía ser pues, el conseguir que los ciudadanos del mundo puedan conservar recuerdos gráficos de sus vidas, si no se hubiera empeñado en que su misión era vender película fotográfica, hubieran sobrevivido, ¿vale? Más de lo que ahora mismo están. Curiosamente, la primera cámara digital la diseñó un técnico de Kodak, al cual le recriminaron el invento, ¿vale? Porque este, lo vieron como una agresión al negocio principal. Yo creo que es mucho mejor las estrategias típicas de Procter & Gamble, que atacan sus propios productos, ¿vale? Que hacen competir dos productos semejantes en un campo. ¿Para qué? Porque prefiero competir yo contra yo que lo haga la competencia, ¿vale? Entonces, esta misión la tenemos que reflexionar. ¿Para qué estamos aquí? ¿Vale? ¿Para qué estamos? Yo creo que si ustedes creen que están en un aeropuerto para vender perfumes, sería un error, ¿vale? Eso puede ser verdad, pero seguramente no va a ser toda la verdad. Y si hay un competidor que tiene una misión más amplia, puede que nos dé disgustos. Definir una visión que es cuáles son los objetivos que tenemos a medio y largo plazo, ¿vale? ¿Cómo nos vemos en relación a la satisfacción de nuestros clientes, a los productos y servicios, mirando hacia adelante, con qué impacto en la sociedad? Cuando un directivo no te sabe decir dónde ve usted su compañía dentro de 3 años, normalmente estamos ante un directivo no muy bueno. No estamos ante un manager un poco flojo. Aunque ese manager tenga una visión muy clara y luego se equivoque. Pero en España decimos, el que tiene boca se equivoca. El que no hace nada no se equivoca. ¿De acuerdo? Pues en tener esa visión de, oye, ¿a dónde va mi empresa, mi tienda, mi aeropuerto, mis servicios aeroportuarios? ¿Hacia dónde vamos para que cuando lleguen esos 3, 5, se habla de 3, 5 años, estemos preparados?
la estrategia, que es una palabra muy, muy alta, muy de MBA, es sencillamente cuál es mi forma de hacer las cosas, ¿vale? ¿Cuál es la manera por la que mi empresa está funcionando, ¿vale? ¿Qué es lo que yo hago para que mi cliente esté satisfecho y ahora mismo tenga además deleite, ¿vale? Eso no se puede comprar. Yo soy, perdónenme, un poco crítico con estas consultoras que te hacen la estrategia. Creo que la estrategia es algo muy personal de una compañía y de sus propietarios, y que se tiene que tener claro si tu estrategia es de precio bajo o de precio alto o de diferenciación o de gran suministro o de servicio excelente o de qué. La especificación lo que dice es que hay que traducirlo a objetivos, métricas. Discúlpenme, acabo de ver, mira que se repite veces. Aquí hay perdón, hay una errata, ¿vale? Estos son métricas, ¿vale? Es decir, medidas y programas. Tiene que estar desplegada, tiene que ser revisada periódicamente y si hay un requisito que es que esté reflejada en un documento inspirador. Y esto es bueno, ¿vale? Porque te obliga a sentarte y escribirlo. Y muchas veces, hasta que no escribimos las cosas, hasta que no las visualizamos, digamos, con un traveling que se dice en cine, o a veces los consultores también dicen subirte al balcón, a la terraza, coger altura y ver aquello, pues no percibimos las ventajas y los defectos. Entonces, escribir esa estrategia nos va a ayudar a mejorarla, sin duda. Y este es uno de los requisitos, tener un documento inspirador y, por lo tanto, un documento que podamos enseñar a un auditor en un momento dado. Insisto, no tiene que ser largo y grande y complejo. Y además tiene que estar adaptado a nuestra cultura, ¿vale? No cometan el error, copien procedimientos, forma de actuar, ideas, pero no copien culturas, porque las culturas no son compatibles, ¿vale? Habrá cosas que funcionarán en el aeropuerto de Tokio, pero porque son japoneses. Y permítanme, creo que les será fácil visualizar la enorme diferencia cultural en lo bueno, en lo malo, en lo regular que hay entre un ciudadano japonés y un ciudadano chileno, o argentino, o peruano, y por medio un ciudadano español, ¿vale? Entonces hay cosas que no se pueden, no es que no se puedan, es que no se debe trasladar. Cuando en la década de los 70 Europa importó los sistemas de calidad japoneses, por ejemplo, importaron los círculos de calidad y fracasaron. Y en cambio, triunfaron los equipos de mejora. ¿Cuál es la diferencia entre un círculo de calidad y un equipo de mejora? Pues sencillamente, el círculo de calidad japonés trabaja fuera de su horario laboral, por el bien de su empresa. Y el equipo de mejora trabaja dentro de su horario laboral. No es que el japonés sea más generoso, no, es que para ellos eso sí es normal y para un europeo y posiblemente un americano no lo es, ¿vale? Bueno, pues claro, pues cuando eso se intenta trasladar sin tener en cuenta esas cuestiones culturales, se fracasa. Ejemplo, siempre que vean este rotulador naranja en una de las pantallas, quiere decir que estamos ante un ejemplo, ¿vale? Y que como tal ejemplo, pues es solo eso, un ejemplo, para que vean cómo yo he traducido algunos de los requisitos, pues para que vean un poco cómo se puede expresar. ¿Que lo quieren copiar? Cópienlo, ¿vale? No hay problema, para eso está. Pero, hombre, procuren personalizarlo, porque si todo el aeropuerto tiene la misma visión y todos los negocios la misma visión, pues no sé si nos va a quedar bien. Un ejemplo de misión, por ejemplo, ¿vale? La misión de esta tienda
de este establecimiento es entretener al viajero más exigente mediante una experiencia de compra altamente satisfactoria y sencilla, ¿vale? Primero, vean que es corta, no hay que escribir un relato larguísimo, ¿vale? Después, bueno, es general, pero fíjense, es entretener, ¿vale? Hombre, si además me compra, mejor, pero pongo por delante el entretenimiento, reconozco que voy buscando al viajero más exigente, ¿vale? Al cual le quiero ofrecer una experiencia de compra que sea satisfactoria y, ojo, sencilla, ¿vale? Que en muchas ocasiones los procedimientos comerciales, los tratos que las empresas damos a nuestros clientes son complejos. No lo sé en su país. Desde luego, en España y en Europa en general, cada vez que alguien dice que ha automatizado, ha mejorado todos estos sistemas de atención al cliente, te echas un poco a temblar, ¿vale? Porque cada vez es más complejo. Fran, dígame, si la estrategia no cambia, lo que el equipo hace hoy es, a ver, un momento que tengo que desplegar su comentario y se lo agradezco mucho además. No lo encuentro. Discúlpenme un segundo. Vale, ya lo tengo aquí. Si la estrategia no cambia, lo que el equipo hace hoy en su breve tiempo, entonces no es estrategia, es solo discurso. Completamente de acuerdo. Es algo similar con lo que comenta usted respecto a los demás aeropuertos. Tienen distintas prioridades según su cultura, evidentemente. Una estrategia no puede ser estática, porque es que además el mundo está cambiando, ¿vale? Eh, no, y tenemos que adaptarnos, ¿vale? Completamente. Muchas gracias, Fran, por su comentario. Un ejemplo de visión, ¿eh? Nuestra visión es dejar marcado en la memoria colectiva de los viajeros frecuentes nuestra imagen como ejemplo de excelencia y calidad, ¿vale? Es decir, no somos conscientes que en este momento no hemos marcado la memoria colectiva de los viajeros frecuentes, pero eso es a donde vamos, ¿vale? Eso es nuestro impulso ambicioso, ¿vale? La ambición es buena, porque la ambición, siempre y cuando se respeten las normas y la ley, etcétera, nos va a llevar más lejos, ¿vale? Pero insisto, son solo ejemplos. ¿Que pueden ser más largas? Sí, pero normalmente una misión y una visión no tienen más allá de 2, 3 párrafos como estos o solo uno. Cuanto más eficaz, cuanto más inteligente es una dirección, más sabe dar en el clavo que decimos nosotros a la hora de en un BAM resumir todo esto. La estrategia. Esto es un ejemplo de documento inspirador, ¿vale? Aquí esta ya es un poco más larga, ¿vale? Me piden un documento y lo que hace es recoger una serie de cuestiones totalmente discutibles, discutibles quiere decir como ejemplo. Si yo fuera el director, no, entonces serían las mías y estas son las que tendríamos que perseguir, que es enfocar todo el esfuerzo del equipo humano a escuchar al viajero, para no solo ofrecerle los productos y el trato que le impresione, sino para adelantarnos a sus deseos. Utilizar los puntos de contacto como oportunidades de profundizar con nuestro cliente. Todos los puntos de contacto. Apalancar el esfuerzo de excelencia en proveedores de calidad e innovadores. Transformar los incidentes de no calidad, los disgustos, en medidas de mejora y en oportunidades para mostrar nuestro compromiso con los clientes. Y atender de forma ágil e inmediata, pero sin agobiar al cliente potencial, ¿vale? Bueno, evidentemente, para desarrollar este ejemplo, que lo he escrito yo y por lo tanto no es especialmente bueno, yo me baso en mi experiencia de viajero, lógicamente, ¿vale? Y mi experiencia general. Pero bueno, tienen aquí un ejemplo de lo que sería este documento inspirador de la estrategia. Nos tiene que servir para que nuestro equipo humano
sepa cuáles son nuestras prioridades en la forma de actuar y en la forma de atender, ¿vale? Cuando digo, por ejemplo, atender de forma ágil e inmediata sin agobiar al cliente potencial, insisto, yo tengo que hablar de mi experiencia de cliente, es que en Europa hemos pasado de que en unas décadas, cuando entrabas en un establecimiento comercial, venían 2, 3 empleados a preguntarte qué querías, etcétera, hasta el punto de un cierto agobio, a que ahora en grandes establecimientos comerciales tienes que andar buscando como loco un empleado que te diga dónde hay un probador para probar un saco, un pantalón o una camisa, ¿vale? Yo creo que esto, si se le explica, con mayor o menor razón, se le explica a cualquier persona, insisto, se entiende cuál es la estrategia que tenemos en este establecimiento. Un ejemplo de estos objetivos estratégicos desplegados, insisto, no me canso, son ejemplos, pues puede ser este, ¿vale? Tengo un objetivo estratégico que es mantener una valoración global por parte de los clientes de 9 sobre 10, ¿vale? En las evaluaciones que yo hago. ¿Cómo lo despliego? Pues voy a tener una capacitación de los empleados para el trato con los clientes. Voy a crear el premio al empleado más valorado por la clientela y voy a manejar y mejorar la iluminación. Estos elementos físicos cada vez se están utilizando más en la excelencia y en los servicios, lo veremos. En cuanto a iluminación, música ambiental, textura del suelo que pisamos, si es moqueta alfombra, si es un suelo cerámico, si es madera, o incluso perfumes. Alcanzar una tasa de repetición de compra de un 2%, que soy consciente, estoy hablando de una tienda de aeropuerto. No es fácil tener esa. A lo mejor, discúlpeme si el número es absurdo, a lo mejor en vez de un 2 es un 0,2. Insisto, son solo ejemplos. Alcanzar una tasa de recomendación de compra del 35%. Desplegado, comentar a todos los clientes que nos recomienden si han quedado satisfechos, ¿vale? Esto se está haciendo cada vez más en Europa. Por favor, si ha estado satisfecho con mi trabajo, no olvide comentarlo o no olvide recogerlo en la encuesta. Preguntar si es la primera vez que nos compran para saber si estamos ante una compra repetitiva. Es algo mucho más sencillo que tener un sistema, un CRM que a través de la tarjeta de crédito del cliente nos lo ordene. Renovar nuestra oferta de productos un 10% cada semestre, ¿vale? Para que cuando un viajero vuelve, yo estoy dando las explicaciones que me da a mí mismo, ¿eh? Un viajero vuelve, vea que hemos mejorado, vea que hemos avanzado, que no es la misma, que no es el mismo servicio ni exactamente la misma oferta, porque eso le va a animar a pasear más. Si marca el chip de, sí, ya me acuerdo de la tienda esa del verano pasado, pues a lo mejor no entra y entra en otra. Investigar en el mercado las novedades que hay que yo pueda incorporar a mi oferta de forma razonable. Cuarto objetivo estratégico, optimizar los incidentes en los que no alcanzamos la excelencia, el uso de NPS, el Net Promoter Score, que lo veremos, y las compensaciones a los clientes, ¿vale? Hay un libro que les recomiendo, también de los años 90, se ve que soy muy mayor, que se llama Una queja es un regalo, ¿vale? La utilización de los incidentes de no calidad para alcanzar la excelencia es una buena palanca porque siempre va a ocurrir. O sea, no somos perfectos en modo alguno. Alguna vez nuestro servicio va a fallar, ¿vale? A veces por exceso de expectativa por parte de los clientes. Pero eso también debemos analizarlo, ¿vale? Evidentemente, no siempre el cliente tiene toda la razón, ¿vale? Ni muchísimo menos, y tenemos que responder de forma
digamos, pautada, pero sí analizar todo lo que ocurre, ¿vale? De nuevo, estos objetivos son fácilmente comunicables, ¿vale? Que es uno de los requisitos. No necesitamos en modo alguno digamos, decírselo a cada cliente exactamente igual que la visión, misión y estrategia, pero sí que estén a disposición, que sean consultables, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Evidentemente, nadie habla de que los clientes firmen que le hemos entregado los objetivos a la misión visión, ¿vale? Esa sería la visión ridícula, pero que a veces se ha tenido de la calidad cuando empezamos en los años 80 y que luego había que tenerlo todo apuntado. Pavel nos comenta, buen día, siempre intento que mis empleados sean empáticos, que tengan buena disposición a generar un buen momento dentro de nuestros establecimientos para ir con los clientes. Mi pregunta es si tienen 3 horas antes de abordar un vuelo, esperan a última hora para realizar una compra. Para mí en lo personal debería ser una excelente experiencia su estadía en cualquier sitio público como es en este caso el aeropuerto. Claro que sí, Pavel, completamente de acuerdo. Eh, Como decía, nadie ha dicho que esto sea fácil, ¿vale? Una tienda de aeropuerto tiene unos condicionantes que no tiene una tienda en la avenida principal de Santiago o en la Gran Vía de Madrid, o en el centro de Londres, ¿vale? Hay unos condicionantes, hay unos tiempos de respuesta, ¿vale? Hay incluso volúmenes. No es el sitio para vender una bicicleta eléctrica, por lo menos a priori. Espero no haber cometido un error con este comentario, porque bueno, a ver cómo nos sube el avión después el cliente. Estamos limitados. eh, y bueno, sí, estaría bien que esas 3 horas que tiene el viajero, hombre, no las dedique enteras a mi tienda, pero sí que no apure, que le apetezca que le apetezca estar con nosotros. Eso es clave. Muchas gracias. Agradezco su comentario, Pavel. Un momento, cómo vamos de tiempo. Vamos bien. En cualquier caso, de verdad que preferiría verles en persona en Santiago por esta forma de... Ahí donde está el chat. Vale. Bien, hemos hablado de estrategia, misión, visión, valores, ¿vale? El siguiente apartado es el relacionado con el liderazgo y la dirección, ¿vale? Lo que nos dice la especificación es y la norma, que los directivos deberían centrarse en la excelencia en el servicio y crear una cultura de excelencia que abarque a toda la organización, ¿vale? Insisto, directivo entendiendo como aquella persona que es responsable de otras personas. Que la cultura de excelencia tiene que llegar a toda nuestra organización, no solamente al front office, ¿vale? A veces se nos olvidan personas que trabajan también con nosotros que no siempre están tan claras. Por ejemplo, los servicios de limpieza, ¿vale? En tiendas que están abiertas muchísimas horas, incluso algunas 24 horas, pues a lo mejor dedicamos mucho tiempo a nuestros empleados que atienden directamente a los clientes y no tenemos el cuidado suficiente de hablar con las personas que realizan las tareas de limpieza para que eso también se haga de una forma excelente y dentro de una cultura de servicio al cliente. Usar los comentarios de los grupos de interés para desarrollar nuestros objetivos de excelencia en el servicio, ¿vale? Esto es escuchar nuestra cadena de valor, ¿de acuerdo? No es tanto ni hacer encuestas a todo el mundo, ni enviar cuestionarios. Muchas veces los cuestionarios es una forma tan rápida
como poco útil, por no decir inútil, de cumplir con un requisito. Yo digo, hablo a veces del cumplimiento, que es cumplo y miento, ¿vale? Se trata de escuchar, ¿vale? Entonces, no necesariamente hay que utilizar esas formas siempre aterrizadas. Oye, yo puedo hablar con mis proveedores, a ver, gracias Eduardo, puedo hablar con mis proveedores, a ver, bueno, qué opinan de lo que yo hago, qué opinan de lo que yo compro, qué me pueden decir de otros competidores. Sí, puedo hacer una encuesta a mis clientes, pero también simplemente puedo hablar con mis empleados. La escucha es algo más, es más una disposición, de verdad, que una técnica, un procedimiento. Y nadie les dice que estrictamente hagan encuestas o hagan cuestionarios, etcétera. Cosas que podemos hacer con nuestros grupos de interés. Pues, evidentemente, la encuesta de clima laboral en los empleados, todos los temas de valoraciones de clientes a través de las encuestas directas, indirectas, etcétera. A ver, un momento que estoy moviendo una cosa. Se me ha atascado. Un segundo, discúlpenme. Vale, pues se me ha quedado atascado, no pasa nada. La gestión de incidentes, ¿vale? Los datos del NPS, que veremos cómo funciona, las reuniones con proveedores, reuniones con la dirección comercial del aeropuerto, en el caso de las tiendas. Es decir, hay muchas formas de encontrar información, ¿vale? Y está más en la vocación de encontrarla, ¿vale? que, que en la mecánica en sí. Esto es sensibilidad, es cercanía a esos clientes. Entonces, aquí, como ejemplos, insisto, en el rotulador rojo, ¿vale? Como ejemplo, se puede utilizar estos, ¿vale? Traducirlo, recogerlo puede ser una nota, resumen de los proveedores nos han dicho esto, los clientes nos han dicho aquello, los empleados, la dirección del aeropuerto, las personas que limpian, las instalaciones. Es la capacidad de escuchar, ¿vale? Y escuchando se aprende. Yo recuerdo trabajando para una cadena de grandes superficies, hipermercados franceses, que es un mero ejemplo, tenían un problema porque vendían eh, menos ropa por la tarde que por las mañanas. Y no entendían por qué, ¿vale? ¿Por qué la venta de ropa desciende por las tardes? Son establecimientos de miles de metros cuadrados que venden alimentación, bebidas, ferretería, mm, música, electrónica y ropa. Y lo que hicimos fue, bueno, pues escuchar a un grupo de clientes mediante un focus que lo que nos dijeron que por la tarde los probadores, a lo mejor en Chile, probador en castellano español es un habitáculo, una cabina donde un cliente puede acceder y en la intimidad cerrado puede probarse, tiene un espejo, tiene unas perchas para colgar su propia ropa y se puede probar una camisa, un pullover antes de adquirirlo. Entonces, estos focus lo que nos dijeron es que por las tardes el ambiente y el grado de limpieza de esos probadores no era bueno, ¿vale? Por la mañana, a primera hora, con la operación limpieza nocturna a estrenar, por decirlo de alguna manera, estaban más cómodos. Entonces, cuando el cliente no se prueba la ropa, no la compra, ¿vale? ¿Y por qué no la prueba? Porque no se encuentra cómodo.
¿no? Y lo que hicieron fue introducir un turno de limpieza de estos probadores de ropa al mediodía, que levantó, en parte, no por completo, porque luego las cosas nunca son, nunca hay una única causa, sino hay una serie de causas raíces, pero sí equiparó en buena parte la venta de ropa en la mañana a por la tarde. ¿Cómo? Escuchando. Pero les insisto, un servicio excelente va más allá de lo que nos dice el cliente. Esto ya nos lo dijeron. Tenemos que adelantarnos nosotros para decirles, para ofrecerles a aquellos que ni siquiera estaban esperando de nosotros. Bien, hay esta herramienta que les comentaba, el NPS. Un segundo que me voy a abrir yo NPS es una herramienta muy sencilla que utilizan en muchos sectores de servicios, incluso algunos que son complejos, como es el entorno de la sanidad o de los hospitales, ¿vale? El NPS tiene diferentes formas, pero está basado en una única valoración, ¿vale? Que en unos casos puede ser matemática, de escala 0 a 10, ¿vale? Y en otros casos se utiliza una única pregunta. ¿Recomendaría usted nuestro servicio? ¿Recomendaría usted nuestro hospital? ¿Recomendaría usted nuestra tienda? Cuando el cliente dice sí, lo recomendaría, se anota y en principio, salvo que estemos desarrollando una escucha más amplia con otras herramientas, se deja ahí. Cuando el cliente dice que no lo recomendaría, entonces se intenta por todos los medios que nos explique por qué no lo recomendaría, ¿vale? Pero si lo recomendaría, le dejamos correr, ¿vale? Piensen ustedes también que hay muchos clientes que están cansados a veces de un exceso de encuestas. La otra opción es la que tienen en la transparencia, que es puntuarlo de 0 a 10, ¿vale? Aquí el problema, en las puntuaciones 0-10 siempre ocurre lo mismo. Hay una cierta tendencia a puntuaciones medias, ¿vale? Normalmente el de 10 es el que está súper satisfecho, está feliz, o el de 0 es que algo ha pasado y está enfadadísimo con nosotros, ¿vale? Eso lo verán en Agile, con la escala de Simonacci, que dice que el hombre solo percibe, la persona humana percibe saltos. Por eso en muchas ocasiones las puntuaciones son 1, 3, 7, 1, 3, 5, perdón, 0, 1, 1, 10, porque obliga al salto. Pero se puede utilizar los de 9 o 10 son los clientes más fieles y satisfechos, los 7, 8 son los neutros, y los de 0 a 6, y estamos acostumbrados a que en el colegio aprobábamos con un 5, son los detractores o aquellos que creemos disgustados. El cálculo es simplemente restar unos de otros, ¿vale? La validez o el interés de este tipo de cálculos no está tanto en el número de hoy como en la tendencia, ¿vale? De hecho, no son comparables entre diferentes negocios, perdón, no son comparables entre niveles de negocios porque las circunstancias son diferentes, ¿vale? Yo he vivido mucho, he trabajado para organizaciones que tienen muchas fábricas o muchas sucursales, y esto a veces se quería utilizar para comparar unas con otras. No, es un error porque las circunstancias son diferentes de unas a otras, pero las tendencias sí. Si mi NPS va mejorando, puedo estar satisfecho. Si mi NPS está disminuyendo, aunque sea poco, debería tomar acción. Nos comenta Pavel, es correcto, sería trabajar con habilidades blandas y mucha mano izquierda y entender la necesidad del cliente y siempre manteniendo la empatía, comprensión y paciencia. Eso desde luego. Pavel, estoy completamente de acuerdo.
Lo que pasa es que no siempre es fácil. No todo el mundo tiene mano izquierda. Las habilidades blandas, las soft skills, no son fáciles tampoco de enseñar. ¿eh? Aquí el ejemplo hace mucho, la experiencia también hace mucho y como digo, el ejemplo de la dirección es claro. Esa empatía y comprensión y sobre todo paciencia, yo reconozco que negocios como los de ustedes que están en contacto directo con el gran público, en muchas ocasiones son dignos de elogio y de mérito, porque uno mismo ve comportamientos de bueno, incluso de amigos, pero también de otros clientes cuando tú estás en una tienda, en un comercio, en un servicio, que en un restaurante, que a uno mismo le dan vergüenza, ¿vale? Yo incluso alguna vez me atreví a intervenir cuando veo que algún empleado está sufriendo el maltrato de un cliente y que lo está aguantando, bueno, pues por esa paciencia, por esa empatía, pero honradamente creo que los demás somos los que deberíamos llamar la atención a ese otro cliente. Muchas gracias, Pavel. Le agradezco a todos ustedes enormemente la participación porque esto enriquece con mucho este seminario. Otra herramienta, Frank, donde el NPS es fundamental en torno al aeropuerto, donde el escenario ideal es que todas las tiendas cumplan ofrecer encuestas, como generar una buena experiencia en estos casos, sin que se sienta acosado por cumplir tantas encuestas. Claro, pone un interrogante, entiendo que es una pregunta, Fran. Evidentemente, la gran ventaja del NPS es la rapidez. Es que el cliente no se da cuenta que está respondiendo a una encuesta, ¿vale? Si lo hacemos, marque aquí una valoración pues eso, a veces aquí en España, en las cajas para cobrar, a veces hay un sistema lumínico de smileys, de caritas, ¿vale? Pero se puede hacer sin eso, ¿vale? Estoy completamente. Para mí, la gran facilidad es la sencillez, la simplicidad, porque muchas veces queremos disponer de herramientas complejas y vuelvo a Pablo Picasso, que nos dan resultados complejos, ¿vale? Eh, eh, Dicen que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. ¿Vale? Pues sí, es mejor disponer de unos grandes focos para iluminarlo todo, pero a veces con una vela estoy luchando ya contra esa oscuridad. Claro que me gustaría poder sentar a mi cliente y preguntarle y repreguntarle. Nosotros hemos utilizado en neurociencia con voluntarios, que es esto de poner una serie de electrodos en la cabeza y en el cuerpo de voluntarios para medir el grado de aceptación y el grado de rechazo de productos, de imágenes y tal. Eso es una máquina, como la máquina, el detector de mentiras de las películas americanas. Eso es, vamos, eso es de una potencia brutal, porque además se, se impone a lo que la persona quiere decir o no quiere decir, ¿vale? Yo estoy midiendo directamente sus sensaciones, sus percepciones. De hecho, hay que tener cuidado desde el punto de vista de la protección de datos, muchísimo cuidado con la protección de datos y el uso, porque un mal uso de esta tecnología, que es cara, pero funciona muy bien, pero claro, es que me está leyendo el alma del cliente, ¿de acuerdo? Ya me gustaría a mí egoístamente poder hacer eso con todos mis clientes, pero no es posible, ¿vale? Entonces, un NPS es una vela que se enciende en la oscuridad, pero se enciende, me permite, es rápida, es significativa. Además, si se hace rápido, no da tiempo a pensar y la respuesta suele ser más, vamos a decir, veraz, ¿vale? En cambio, en una encuesta, bueno, pues el cliente va a ir pensando qué es lo que hace, qué es lo que no hace, a lo mejor no se atreve Hay personas que les cuesta mucho comunicar malas noticias.
¿vale? Y entonces, aunque se hayan sentido intimidadas, pues dicen que han estado bien. Pues es que no quieren. O directamente, yo soy muy dado por mi profesión y mi empresa, yo respondo todas las encuestas, todo lo que me presentan, lo respondo, ¿vale? O sea, o procuro responderlo. Pero tengo una venganza que es cuando estoy muy enfadado con un servicio, lo que hago es no contestar a sus encuestas o no presentar una reclamación. Esa es mi venganza. Bueno, no te doy el feedback, ¿vale? Bueno, el método de incidente crítico es investigar y recoger comportamientos cuando hemos tenido una prestación de calidad inferior a la que nosotros pretendemos. Evidentemente, cuando no hemos conseguido la excelencia. Si me apuran, estamos ante la reclamación, ¿vale? Eh, Creo que ya les he hablado del libro Una queja es un regalo, ¿vale? Voy a utilizar esa experiencia primero para intentar revertir el incidente crítico. Punto 1. Punto 2, voy a intentar aprender todo lo posible de ese incidente. Voy a ver los comportamientos, qué es lo que ha generado el problema en una causa más raíz, ¿vale? Esto va más en culturas que en metodologías, en cómo actuar, ¿vale? Eh, en muchos casos se consigue reverter ese disgusto que damos al cliente ante un problema, ¿vale? Yo suelo poner el ejemplo, no sé si en América, yo creo que sí lo he visto, por lo menos en el Perú, pero aquí en España y en Europa, los hoteles es muy habitual que si tienes algún incidente, llegas y la habitación no está preparada a pesar de la reserva, o el televisor no funciona, o bueno, muestras insatisfacción, pues al día siguiente, alguien ha tomado el control, lo tengo que recuperar. Al día siguiente, o ese mismo día, en tu habitación aparece una bandeja con una botella de agua y una cestita de frutas, con un par de piezas de fruta y una tarjeta del director, ¿vale? Siempre he dicho que eso que no vale nada, la botella de agua no tiene, o sea, quiero decir, es baratísima, 2 piezas de fruta no tienen, tampoco tienen precio por lo barato, pero mira, el cliente dice, joder, pues llegué y no funcionaba la televisión y con lo que yo quería ver el partido, que hoy juega aquí en la capital de España, juega nada menos que el Atlético de Madrid y el Barcelona Club de Fútbol, quería ver el partido y no funcionaba la tele, ¿vale? Y entonces sí, me la cambiaron y tal, pero luego me dejaron, pues este tipo de cosas, este tipo de detalles, es una manera de tratar un incidente crítico para compensarlo. Pero también es el momento de plantearse por qué no funcionaba la televisión de la habitación 413, que nos ha generado un problema, a veces indirecto, ¿eh? Creo que se me acaba de ocurrir, porque es cierto que hoy juega el Atlético de Madrid con el Barcelona, eso no lo he inventado, pero es cierto que es un buen ejemplo, ¿vale? Algo que es aparentemente paralelo a la excelencia del servicio del hotel, donde sí que funciona la tele, pero claro, no es lo mismo para ese cliente qué experiencia va a tener de que, queriendo ver un partido de su equipo favorito, llega al hotel y resulta que el televisor no funciona, ¿vale? Para él su experiencia va a ser diferente que si llega al hotel y sencillamente el televisor no funciona y bueno, pues consigo. Pavel, nos voy a hablar. Siento que al estar en el aeropuerto les genera una gran presión de no estar en la puerta de embarque. Además, el recorrer el mismo, de buscar qué comer y comprar, les genera sensación de angustia, pero a su vez una experiencia nueva, y el solicitar una encuesta dentro de nuestro local y ofrecerle nuestros productos, buscamos que se sienta agradable y cómodo y que su estado de angustia o presión disminuya, y así por realizar encuestas y que no se sientan presionados
Pero así lo he visto claro, como hay otros pasajeros ya están acostumbrados a viajar, que se les hace rápido y fácil, pero que en su mayoría se sienten así. Muchas gracias, Pavel. Evidentemente, y si de mis palabras se ha deducido, me he equivocado, estamos ante no un monocliente, ¿vale? El cliente, nuestro cliente, tiene muchas tipologías, ¿vale? Para empezar, hay uno, claro, que es el que tiene miedo a volar, que tiene miedo a volar y vuela, va a estar pensando en todo menos en nosotros. Después, el que vuela poco o sencillamente, aunque vuele más, quiere, alguien está tomando el control del chat y claro, yo se lo tengo que quitar. Bueno, se me ha quitado. Vale. Pido por favor que no toquen el botón, al menos en mi pantalla, el tercero por la izquierda. Es algo que me quieran decir algo. Pero claro, si me quitan el control no puedo pasar de. Entonces decía, el que tiene miedo a volar, el que tiene miedo a perder el vuelo, con razón o sin ella, ¿vale? Creo que todos ustedes y todos habremos visto a alguien en el mostrador de cualquier compañía aérea 3 horas antes de que el vuelo inicie el embarque, ¿vale? Y de ahí no le mueves. Pero es un tipo de cliente. Está el cliente que llega a última hora. Está el cliente que vuela muchísimo. Está el cliente que no vuela apenas. Está el cliente de alto nivel adquisitivo. Está el cliente de vuelos low cost o de este tipo de vuelos. Están los grupos y están los viajeros en pareja y están los viajeros en familia y están los viajeros solitarios. Evidentemente, esta adaptación tiene que ser para todos esos clientes. Pavel, de nuevo, muchas gracias por su intervención. Bueno, como decía, el NPS rápido, a mí de verdad que me gusta mucho. Yo lo vi en una compañía sanitaria española, porque claro, cuando sales de un hospital porque has tenido una intervención quirúrgica, ya seas tú como paciente o un familiar tuyo, pues muchas veces no está tu ánimo para responder a muchas cosas, ¿vale? Y el del incidente crítico como una manera de explotar un problema que hemos tenido, ¿vale? Bueno, el apartado, la columna de estrategia, de compromiso, y ahora vamos a empezar la segunda columna, que es la de cultura de excelencia en el servicio que hacemos al cliente y el compromiso de nuestros empleados, ¿vale? Un segundo que voy a ver. Discúlpenme. Vale. Bueno, pues vamos a por la segunda columna. Lo que nos dice la norma y la especificación es que tenemos que tener una cultura de excelencia en el servicio que se defina por valores, actitudes y comportamientos de excelencia y que sea una parte importante de la cultura corporativa. Es decir, que la cultura de excelencia del servicio sea una parte importante de la cultura de la empresa en general. Lo primero que hay que decir es que normalmente las culturas de las empresas no se ven, no se identifican, se viven. Se ve la cultura de una compañía cuando choca con otra. Esto es típico en las fusiones empresariales. Yo he sufrido dos, digo sufrir porque en general se sufren, y es cuando te das cuenta que la otra compañía con la que te has integrado, que hace lo mismo que tú, lo hace de manera diferente. Pero es que además lo piensa de manera diferente. Y ahí es cuando yo suelo decir, las culturas es como un choque de trenes. Cuando los trenes no chocan, ¿vale?
no hay problema, ¿vale? Y seguimos por la vía, pero cuando chocan se nota. Y esta cultura puede ser buena o mala. Y dentro de esa cultura general corporativa está la de excelencia y servicio al cliente. Las culturas no se pueden imponer. Una cultura, cuando se quiere transformar, es un proceso largo que requiere objetivos, coherencia y ejemplo por parte de la dirección. Y mucha observación. Vuelvo cuando les decía la diferencia que nos podemos imaginar entre un ciudadano japonés y un chileno pasando por un italiano y un español. Recuerdo alguna experiencia con directivos norteamericanos que al venir a ocupar puestos de responsabilidad en España, pues venían con sus cultura, sus costumbres, con ganas de hacer bien las cosas. Pero recuerdo uno que recién llegado a España convocó a sus directivos como una forma de compartir un momento importante a la cena de Nochebuena, a la cena del día antes de Navidad. Supongo que en Chile también, desde luego aquí es un día sagrado, en España para la familia. La noche previa al día de Navidad y el día de Navidad son días absolutamente familiares. Y este hombre pues, pensó que sería una buena idea ser generoso con su equipo y tal. Claro, el choque era absolutamente brutal, ¿vale? Igual que recuerdo un directivo español de una multinacional farmacéutica que contaba que cuando él era junior trabajaba en Estados Unidos y que se llevó un disgusto cuando en el comedor de la fábrica de medicamentos en la cual trabajaba, para beber en el almuerzo solo había Coca-Cola, no había vino, ¿vale? Cuando él lo que estaba acostumbrado era comer con vino. Y claro, cuando comentó que si no había vino, le miraron como si fuera un perro verde, ¿vale? En eso creo que chilenos y españoles, por amor al vino, estamos cercanos. Pero ojo que la cultura se puede mejorar, se puede transformar, pero no se puede imponer, ¿vale? Lo que dice el despliegue de este apartado 721 es que hay que definir esa cultura de excelencia en el servicio, ¿vale? Analizar, definir y establecer una cultura de excelencia desde la dirección a los empleados. Esto es lógico, ¿vale? Porque es quien tiene la autoridad, quien está empoderado, es el que debe definir cómo nos comportamos. Integrarla con la cultura corporativa y compartirla con los socios, fundamentalmente proveedores, pero también si tenemos partners o tenemos joint venture, etc. Que parte de esa cultura sea la celebración de los éxitos y los comentarios positivos y que la adaptemos a los cambios que sufra nuestro entorno. Porque no puede ser estática, como bien nos decía, creo que era Frank anteriormente, o Pavel, ya no me acuerdo, discúlpenme. Esa cultura debe estar comunicada, ¿vale? Los directivos deben compartir las expectativas que tienen con los empleados y deben dar ejemplo con su comportamiento. Comunicar estas culturas lo convierte, esta cultura de excelencia en el servicio, insisto, en una obligación frente al cliente y frente a los empleados. ¿De acuerdo? Yo tuve el feo vicio de fumar durante muchos años y lo conseguí dejar con un libro de creo que era sueco, Raymond Carr, que además el título decía todo, es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Y bueno, era un libro que para el fumador intensivo como era yo, pues estaba bien porque en la primera página te decía, usted siga fumando mientras lee este libro. Y dice, bueno, si no me echa la bronca en la primera página, bueno. Pero una de las cosas que decía este hombre es, comunique a todo su entorno, cuando tome la decisión, que ha dejado de fumar. Cuénteselo a todo el mundo. ¿Para qué? Porque hay una presión de mi entorno para decir, oye, no decías que habías dejado de fumar. Esto es algo parecido, ¿vale? Si yo comunico cómo es mi forma de abordar la excelencia en el servicio,
tanto mis empleados como mis clientes me podrán demandar en un momento dado si mi actitud es coherente o no es coherente con lo que estoy haciendo, ¿vale? Es una manera de exponer mis compromisos, ¿vale? Entonces, un ejemplo, ¿vale? Porque es que esto hay que aterrizarlo. Un ejemplo de la cultura de excelencia que debería estar escrito, ¿vale? Porque yo le tengo que dar a mis empleados pistas, indicaciones, podría ser esta. Esta siempre, acuérdense, rotulador naranja, letra azul en cursiva, invento de Serafín, ¿vale? Por lo tanto, no se lo tomen muy en serio, ni me tomen a mí muy en serio, pero sí espero que les sirva como un ejemplo, incluso para la extensión. Cultura de la excelencia, ¿cómo nos comportamos? La primera está robada, no sé si la conocen ustedes, pero siempre me ha encantado. Es de los hoteles Ritz, de la cadena Ritz, de alto lujo. Somos damas y caballeros que atendemos a damas y caballeros, ¿vale? Por supuesto, en la excelencia al servicio no hay implícitamente una pérdida de categoría ni de condición por parte de las personas que atendemos a nuestros clientes. Esta definición del RIT que a mí me encanta, ¿vale? Somos damas y caballeros que atendemos a damas y caballeros. Sonreímos siempre que nos dirigimos a un cliente. Perdón, si en esto hay algún choque cultural, pues ya me lo perdonarán, ¿vale? Yo digo sonreímos siempre que nos dirigimos a un cliente porque en Europa se ha puesto de moda esto de las chicas estas que son modelos que desfilan no serias, sino con cara enfadada. La sonrisa siempre reubica a una persona en el campo positivo. Jamás perderemos la compostura ante un cliente, pero no se aceptarán comportamientos violentos o insultantes, ¿vale? No utilizaremos el tuteo. No sé, en Chile, en Colombia el tuteo no te lo apean fácilmente, pero en un entorno profesional no utilizaremos el tuteo. Escucharemos y transmitiremos diariamente a un cuaderno cualquier comentario insatisfecho o sugerencia de los clientes. No aceptamos propinas ni obsequios por parte de los clientes. Trataremos siempre de explicar el producto al cliente si él nos lo permite, ¿vale? Si él nos lo permite, le pediremos siempre que si ha estado satisfecho nos recomiende. Todos los productos se envuelven y embolsan y ofreceremos al cliente custodiar sus compras en su espera del embarque. A ver, discúlpenme si algo de lo que pone aquí, o casi todo, les parece inadecuado, pero bueno, insisto, espero que como ejemplo de esta cultura de excelencia aterrizada, ¿vale? O sea, hay cosas muy claras, todos los productos se envuelven y se embolsan, y cosas que son de espíritu. Somos damas y caballeros que atendemos a damas y caballeros, ¿vale? Evidentemente, empleados desmotivados, maltratados, ya sea por su propia empresa, por el cliente, va a ser difícil que sean capaces de proporcionar un servicio excelente, ¿vale? Insisto, es un mero ejemplo más. La dirección, nos dice la norma, debe usar herramientas de recursos humanos para estimular, mantener los valores, creencias y prácticas compartidas con el fin de crear experiencias extraordinarias en los clientes. Ojo, la dirección debe usar herramientas de recursos humanos. Responsabilidad de la dirección, herramientas de recursos humanos para que los empleados sean capaces de crear esas experiencias extraordinarias. Deben asegurarse de asegurar empleados entusiasmados y motivados para ofrecer estas experiencias extraordinarias y deleitar a los clientes, ¿vale? Esto es imposible si no tenemos una cultura de la excelencia, sin unas prácticas que estén muy ajustadas y afinadas con las personas, con los trabajadores, y honradamente es difícil si la cadena de valor no es suficientemente potente. O sea, la pobrecita que vende enchiladas en el barrio, en San Isidro, en Lima, pues la pobrecita mía tiene una cadena de valor muy cortita,
le va a hacer difícil estar entusiasmada con esa venta de enchiladas en la calle, ¿vale? O sea, reconozcamos y conozcamos cuál es nuestro propio valor, nuestra propia situación, etcétera. Un segundo, que me he adelantado. Vale. En el caso anterior, las recomendaciones bueno, se van a desplegar después con los temas de reclutamiento y de formación, pero está mucho en la cultura que tiene la dirección, ¿vale? Tiene dos apartados, al menos, no, tres. El primero es cómo reclutar a los nuevos empleados, para que en esta fase se haga hincapié en actitudes y comportamientos esperados de esos empleados, usando herramientas adecuadas para seleccionar a los empleados y con un programa de incorporación que tenga definido el foco en la excelencia. A ver, esto depende de muchas cosas, pero se puede facilitar el cómo hacerlo. Primero, la cultura, ¿vale? Segundo, también cómo es el mercado laboral. Yo tengo que ser honrado con ustedes. ¿Cómo es el mercado laboral allá donde operen? Hay mercados laborales donde, por desgracia, hay mucho desempleo y vamos a tener mucha oportunidad de captar personas deseosos de trabajar con nosotros, pero en cambio en otros mercados tengo muchos problemas para encontrar recursos humanos, ¿vale? Eso está ocurriendo en España. Y en muchos casos, aunque haya recursos humanos disponibles, no tienen la cualificación necesaria para poderse incorporar conmigo. O sea, no es fácil. No siempre la empresa puede captar aquellos recursos que necesita haciendo así y teniéndolos, como diría el otro, al día siguiente en la mano, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Pues partiendo, insisto, de esa relación de las fuerzas de poder entre el empleador y el empleado, pues podemos hacer ejercicios de roleplay para ver cómo actúa una persona en situaciones de conflicto, ¿vale? Un roleplay es un teatrillo, como saben ustedes, ¿no? Pero bueno, es hacerle un símil. Oiga, pues este señor o esta señora es la clienta, usted es la persona que le va a atender, y forzar un poco pues una situación tensa para ver cómo es capaz de responder. Los test de personalidad pueden ser útiles. La historia profesional, ¿vale? Incluidas las recomendaciones que pueda verificar, ¿vale? El control detenido, la supervisión intensa en los periodos de prueba. Y luego, aunque no lo he puesto en un orden más adecuado, pero yo sí tengo buenas experiencias con las personas que hacen análisis caligráfico, ¿vale? Que interpretan la personalidad de las personas, valga la redundancia, en base a su letra. Yo honradamente pensé que esto era más una cuestión, no sé, pseudociencia. No sé si es ciencia, pero sí funciona. Lo que sería un error es centrarnos en un único tipo de acción para esta selección, ¿vale? Es decir, yo les recomiendo no fiarse solo del análisis caligráfico o solo de los test de personal o solo de los roleplay. Combinar. Pero si se fijan, no hay nada aquí especialmente complicado, ¿vale? Y qué menos que dedicar un tiempo, unas horas, un par de horas, a hacer una selección adecuada de las personas. Bueno, pues justo me estaba dando el timing de que quedaban 5 minutos. Si les parece, vamos a parar aquí hoy. Mañana continuaremos a las 10 de la mañana, hora de Santiago. Y si hay alguna última pregunta, pues yo estoy a su disposición. Y si no, pues denle una vuelta y mañana podemos empezar con las preguntas.
Yo quiero aprovechar que antes no me he presentado y que muchas gracias, Serafín, que ha sido una sesión formidable, y saludar a todos los Muchas, participantes. Soy Sergio muchas González gracias, Aguilar. Sergio. Y mañana Y tenemos los otros dos pilares, ¿verdad, Serafín? sí, señor, los otros 2 pilares más las prácticas voluntarias. Exacto. Y además, si no recuerdo mal, queda mi pilar favorito, que es el de la propia experiencia de cliente. Ese es el clave. Ese es el Pues eso, entonces absolutamente. os animo a participar mañana en la siguiente sesión del curso, aquellos que lo veis en directo y si no, los que lo hagan de manera sincrónica, porque mañana estará el punto clave de todo este proyecto. Obviamente hoy teníamos que basar, y es lo que ha hecho Serafín, en dos de los pilares más críticos en esta implantación en la que queremos trabajar con el aeropuerto, en convertir, en diferenciar el aeropuerto Nuevo Pudahuel, que ya lo es de por sí, como contaba Eduardo al principio, pero todavía más. Bueno, pues mañana vamos a abordar el tema de experiencia del cliente, que es en lo que además este proyecto es especialmente relevante. Pues muchas gracias para todos, Eduardo. No sé si quieres comentar algo, María Muchas, Angélica. muchas gracias, Sergio. Lo mismo es que antes no te he dejado intervenir, he empezado. Yo No, estaba. no podía, no te preocupes, perfecto. Vale, Yo más que nada vale, pues quiero... muchas gracias a todos. Buenos días, hasta Gracias, mañana. Serafín. Gracias, Gracias, Pavel, veo Serafín. aquí Eduardo Mañana nos estaba hablamos. comentando un algo, si comentario. Hasta quieres decir mañana. Sí, algo. sí, sí. No, yo quería darle las gracias al equipo, ¿ah? La verdad es que caras conocidas, los aliados de siempre, y nada, mañana terminamos esta capacitación interesante, completa, más técnica, por eso son ustedes los llamados a participar. Así Muy bien. que nada, pues mañana, gran convocatorio hoy día, promedio sobre 70 personas conectados, 2 horas, pucha, es un tremendo logro. Nunca hacemos reuniones tan largas, pero esto lo amerita. Así que eso, muchas gracias, nos encontramos mañana. Muchas Gracias, gracias, chao, muchas Le Eduardo. dejé por el gracias. chat, Gracias. Adiós. estimado, le dejé por el chat una ficha para la inscripción. Resistencia. Chao, Chao, gracias. gracias.